Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dóciles a tus inspiraciones. Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Listo, maestro. Dice que no le aparece así. Muchísimas gracias. Pues ya hemos comenzado. Hoy vamos a dar una pequeña introducción a nuestro taller. Prácticamente queremos volverlo a retomar por este medio, al menos por el momento, de aquí hasta que Dios nos lo permita. Será cada 15 días aparentemente. Pues bienvenidos cada uno de ustedes, de los que están aquí. Repito, el video va a quedar grabado próximamente. Si no se puede emitir en este momento, pues después lo estaré subiendo a YouTube de todas maneras, para que si alguien más quiere volverlo a escuchar, pues ahí vamos a estar también, ¿sale? Pues bienvenidos cada uno de ustedes por el tiempo que se están tomando, pues para seguirnos formando, porque al final de cuentas no cabe duda que el que más aprende siendo maestro es el mismo maestro, ya que implica que bien de repente tenemos que echarle una ojeada y cosas por el estilo, y aparte pues que tenemos excelentes alumnos como ustedes, ¿verdad? Entonces, me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Les voy a pedir que en la manera que sea posible apaguen su micrófono para que si en dado caso algún ruido de por su casa suena fuertemente, pues precisamente no sea un intermitente o que precisamente se escuche más el ruido que yo mismo, ¿sale? Entonces, más al ratito igual me gustaría de todas maneras escucharlos, igual si hay alguna forma, pues ya abrimos un poquito el diálogo, esperemos que sí, respecto a lo que estemos hablando, ¿sale? Hoy vamos a procurar que el tema sea cortito, precisamente porque esto es como experimental del taller o esta nueva aventura en el taller, y voy a procurar que sea cortito, terminar a las 9 si es posible, que estemos ya terminando nuestro curso, ¿sale? Para no tomar mucho tiempo de ustedes, que es muy valioso. Como ustedes bien saben, o como muchos de ustedes saben, este mes nuestra iglesia tiene como mes el mes de la Biblia, ¿sí? Este mes de la Biblia se lo encomendamos precisamente a la palabra de Dios. Decía San Ambrosio, permítame tantito. Entonces les comentaba que prácticamente con este mes de septiembre estamos iniciando el mes de la Biblia, y realmente pues es algo que a nosotros como católicos pues debe de llenarnos de orgullo. Y hoy vamos a hablar, estuvimos hablando en el taller pasado acerca de la oración. A mí me gustaría seguir retomando los temas de la oración,
pero el día de ahora hacer un énfasis especial a la Biblia. Es decir, cómo oramos con la Biblia. ¿Cuál es la forma en que debemos de orar con lo que nos sugiere precisamente nuestra iglesia para orar con la Biblia? Para orar con la Biblia se nos sugiere tiene diferentes nombres y hay gente que lo conoce como la escala a ver, permítame que ya se me fue el nombre, es escala se me fue el nombre. Claustiana, algo así, y este nombre precisamente nos debe de llevar a tomarse, es cómo llegar hasta el cielo en 4 pasos. Decía San Ambrosio de Milán que este obispo que cautivó a San Agustín, decía, si tú quieres tener una entrevista con Jesús, lee la Biblia. Si tú quieres tener un encuentro personal con Cristo, lee tu Biblia. Entonces, esta escala que hoy vamos a ver, que es una escalera para llegar al cielo, son 4 pasos que podemos encontrar nosotros en la Biblia, precisamente para meditar la palabra de Dios, y esta meditación de la palabra de Dios nos debe de llevar precisamente a Jesús. Nosotros la conocemos como la Lectio Divina, ¿sí? En algunos lugares esta forma de leer la Biblia, de hacer oración con la Biblia, se le conoce también como la Lectio Divina. Entonces, estos 4 pasos comienzan, paso número 1, para que lo anoten, o lo tengan por ahí en mente, no están tan difíciles, son 4. El primer paso sería la lectura profunda de la palabra de Dios. Paso número 1 para orar con la Biblia, pues escoger nuestro texto bíblico que vamos a meditar y leerlo de tal forma que yo me pueda adentrar en ese texto, que yo pueda imaginarme ese texto. En la Lectio Divina se dice, se le conoce como escudriñada, al rumiar la palabra de Dios, darle una leída a la palabra de Dios y ver qué me dice la palabra de Dios. Pero no es suficiente solamente la lectura, ese es el primer escalón para llegar al cielo. Estamos hablando que esta escala de lectura de la palabra de Dios, o esta escala para llegar al cielo, es precisamente, son 4 pasos, y el primero dijimos es una lectura de la palabra de Dios. Conocer, leer la palabra concentrado, poniendo atención en lo que estoy leyendo. Punto número 2 de nuestra escala para hacer oración con la Biblia es la meditación. Meditación de la palabra de Dios o del texto bíblico que estoy leyendo. Esta meditación de la palabra de Dios debe de estar acompañada de precisamente comentarios. Pueden ser comentarios, buscar los mismos comentarios que aparecen en mi Biblia, buscar exégesis acerca de lo que estoy leyendo, buscar qué dicen los padres de la iglesia acerca de lo que estoy leyendo, es recibir una instrucción acerca de la palabra de Dios. Ya leí el texto bíblico, ahora voy a buscar qué me dice precisamente la iglesia acerca de la palabra de Dios. Textos precisamente como los que vienen en mi Biblia, los comentarios de mi Biblia, pueden ser los textos precisamente de algún padre, buscar exégesis bíblica, buscar precisamente algún texto que me ayude a meditar el mismo texto bíblico que yo estoy leyendo, es decir, como una guía. Entonces, mi segundo punto para orar con la Biblia es meditar la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a meditar? Buscando una guía, buscando qué dice la iglesia, buscando qué dice un sacerdote, qué dicen los sacerdotes, buscando qué dicen los padres de la iglesia acerca del texto bíblico al cual yo voy a meditar, el cual yo voy a orar con él. ¿Sí? Y entonces es meditar, escudriñar, meterme a ver qué dice la palabra de Dios, y este sería mi segundo paso para la escala, precisamente para llegar al cielo. Mi segundo paso precisamente entonces es meditar la palabra.
Y meditar implica estudiarla, buscar qué me dicen los padres de la iglesia, buscar qué me dice mi misma Biblia acerca del texto bíblico. Es llevar una guía que me explique, algunos sacerdotes que se me explique qué dice la palabra de Dios, para no irme yo por cualquier camino. Y tercer punto, tercer momento de la escala para llegar al cielo, que es orar con la Biblia. Este tercer momento para orar con la Biblia es la meditación, la oración con la Biblia. Es decir, sigue el momento donde yo con el texto ya leído, de una forma tranquila, de una forma concentrada, yo me voy a dedicar entonces después a escudriñarla, ver qué dice, qué me quiere enseñar la palabra de Dios. Ahora sí, voy a orar con mi Biblia, voy a hablarle a Dios acerca del texto bíblico, voy a entrar en ese diálogo con Dios, voy a entrar en un diálogo con Dios a partir precisamente de que yo la leí, de que ya la medité. Ahora sí voy a entrar en un diálogo con Dios, ahora sí me voy a empapar o voy a procurar entrar en una relación con Dios. Y después de este tercer momento de meditar, de leer, meditar y orar con mi Biblia, voy a entrar a un cuarto escalón, que es la contemplación, que es decirle a Dios, vivir la palabra de Dios, hacer que Dios haga viva su palabra en mi vida. Es momento de decirle a Dios que tu palabra, Señor, ahora sí se haga vida en mi vida, que tú, Señor, seas el que vive en mí. En otras palabras, esta escala de la que estamos hablando prácticamente comienza, es la fase número 1 o escalón número 1 es encontrarme con Cristo, es buscar a Cristo. La fase número 1 de este escalón es buscar a Cristo. La lectura me ayuda a buscar a Cristo. El segundo escalón me ayuda a quitar el velo y poder descubrir a Cristo. El tercer escalón, que es la oración, es precisamente ir hacia Cristo, que mi vida vaya hacia Cristo. Yo, mi vida, ponerla en las manos de Cristo, es suplicarle, es mi vida ponerla en sus manos. Y el cuarto paso es precisamente un Cristo que vive en mí. El cuarto paso es buscar que Cristo viva en mí. Los primeros tres pasos dependen de uno, es decir, nosotros tenemos que estar dispuestos con estos tres primeros pasos a llegar a Cristo, a buscar a Cristo, a encontrarme con Él y a poner mi vida en Él. Y el cuarto paso es ese Cristo que me da respuesta, es Dios que me da respuesta, donde ya no es que yo viva en Cristo, es que Cristo viva en mí. Es el momento donde le vamos a pedir precisamente a Cristo que Él, su palabra, la haga viva en mí. Es el momento donde precisamente donde Dios puede obrar en nuestra vida. Entonces, estos cuatro escalones, precisamente nosotros lo podemos encontrar en la misma palabra de Dios, cómo se ora con la Biblia, cómo podemos llegar al cielo. Y entonces por eso decimos que esta escalera que nos lleva al cielo hace que el cielo viva en nuestras vidas, porque estamos trayendo a Cristo, la palabra de Dios, a mi vida. Es voy a vivir la palabra. Estoy viviendo la palabra, ahora voy a vivirla, ya la leí, ya la medité, ya dialogué con Cristo, ahora voy a vivir la palabra, que la palabra se encarne en mi vida y entonces voy a vivir. Y que podamos decir nosotros como San Pablo les decía a los romanos, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Vamos a leer un texto bíblico en el libro en el Evangelio de San Lucas. Vamos a precisamente ver estos momentos de esta escalera para llegar al cielo, o esta forma de orar con la Biblia para llegar precisamente a Cristo, que Cristo viva en mí. Y entonces,
vamos a meditar el texto de San Lucas, capítulo 24, versículo 12 en adelante. Estamos hablando precisamente del pasaje bíblico de los discípulos de Emaús. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No. Yo te iba a preguntar de la parte 3, pero creo que ahorita lo vamos a entender más con lo que acabas de comentar. ¿Cómo orar con la Biblia? Sí, precisamente es ese diálogo que yo establezco con Cristo, es decir, es el momento de precisamente ahorita en el mismo texto bíblico se nos va a aclarar, esperemos que se nos aclare, ahí está muy clarito este tercer punto, ¿sale? Entonces, claro, vamos a meditar la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escucha. Y dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Me voy a detener poquito aquí. Aquí podemos observar 2 discípulos que van hacia Emaús. ¿Qué significa el Emaús en nuestras vidas? El camino de Emaús es ese camino ancho de tristeza, de desesperación, de drogadicción, de vicios, de temores, de nuestras pasiones desordenadas, ese camino ancho del que se habla en la Biblia, un camino que nos lleva precisamente a la condenación. Ese camino de Emaús, precisamente eso es lo que representa, un camino que le da la espalda a Cristo. El camino de Emaús es darle la espalda a Cristo, es ir hacia el otro lado, hacia donde no nos mandó Cristo, ir huyendo de él, salir de su vida, es precisamente un camino de pecado. Y entonces estos 2 discípulos iban de espaldas a Cristo, iban lejos de Cristo, dice que Cristo resucitado se les presenta, un Cristo resucitado que no cambia, porque dice precisamente la carta a los Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Este Cristo resucitado era el mismo Cristo que ellos habían conocido. No tenía otra cara, no tenía otro rostro, era el mismo Cristo. Y sin embargo, estos 2 discípulos, por ese camino de tristeza, por ese camino de temor, por ese Emaús por el cual estaban caminando, iban de espaldas a Cristo. Y entonces dice que no fueron capaces de reconocerlos. A veces así nos pasa a nosotros. No sabemos reconocer a Cristo. Y la forma en que vamos a poderlo conocer, decía San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Y precisamente este texto nos va a mostrar cómo es Cristo se revela mediante la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un Cristo vivo, un Dios vivo. Y entonces estos discípulos tenían ese camino, iban lejos, iban en sentido contrario, iban por ese camino de tristeza, por ese camino lejos de Cristo, dándole la espalda a Dios. Una ceguera posiblemente de pecado, iban y Jesús iba a un lado de ellos, porque Jesús no se aparta de nosotros. Y dice el texto bíblico, sigo en el versículo 17, Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron, entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto.
Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaron incluso de que se les había aparecido unos ángeles que les decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces, observamos aquí que la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, llegó la noticia de la buena nueva, el evangelio, la palabra, la buena noticia, llega a estos discípulos que iban rumbo a Emaús. Sin embargo, la lectura de la palabra de Dios, por simple lectura, a veces no es suficiente. No es suficiente solamente quedarnos en el escalón 1 para llegar al cielo. Estos discípulos escucharon el testimonio de las mujeres y no le creyeron. Escucharon el testimonio de Pedro y de Juan. Dice, algunos de los nuestros también fueron, pero nosotros, pues pareciera que no le creímos que estaban vivos. Y entonces seguían rumbo a su camino. Es decir, ellos escucharon la buena noticia. Es decir, la palabra de Dios ahí estaba. La buena nueva ahí estaba presente. Pero precisamente estas personas seguían rumbo a Emaús. No creyeron por la simple, podemos decir, la simple lectura. Entonces, el paso 1 consiste en no quedarnos en la simple lectura de la palabra de Dios, sino tenemos que ir más adentro. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va a ir llevando a ir más adentro, que no nos quedemos solamente con escuchar, porque a veces con escuchar no nos la creemos. El simplemente hecho de escuchar a veces no es suficiente. Y de hecho, ¿cuántos de nosotros tenemos personas o conocidos que les hemos hablado de Dios y a veces pareciera que la escucha solamente de un testimonio o que la escucha de que nosotros les hablemos de Dios, a veces pareciera que no es suficiente? Necesitan un encuentro con Cristo, necesitamos seguir avanzando. Y entonces Cristo precisamente aquí nos va a ir mostrando cómo se va avanzando en esta escalera. Entonces Jesús les dijo, versículo 25, qué torpes son para comprender, qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decía de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iba Jesús, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque se está anocheciendo. Y entonces aquí podemos observar el segundo punto también, la explicación, el escudriñar la palabra de Dios, buscar quién nos explique aquí. El mismo Cristo, el mismo Jesús, les explica a los discípulos de Emaús la palabra de Dios. Es decir, para entrar en este diálogo con Cristo, para orar con la palabra de Dios, es necesario entrar en esa explicación. Que alguien me explique, diría Eugenio Derbez, ¿verdad? Que alguien me explique, diría. Entonces, este segundo apartado el segundo escalón es escudriñar, buscar quién me explica, quién me puede explicar algo de la palabra de Dios. Entonces, segundo escalón, que me expliquen. Y entonces el mismo Cristo en este caso les explica a los discípulos. Entonces, y después Jesús busca precisamente que se dé este tercer momento, que no solamente te quedes con la explicación de un texto bíblico, que no te conviertes en un erudito, en un filósofo de la Escritura, pero que al final de cuentas no tengas un encuentro con Cristo, ¿sí? Al final de cuentas, lo que importa es que yo me encuentre con Cristo, con la palabra. No importa que yo no solamente le importa a Cristo que la entienda, sino que tenga un encuentro con Él. No es suficiente que pueda entender toda la Escritura, sino lo importante es que me encuentre con Él. Y entonces Cristo suscita este momento, en el momento en que Él hace ademán de quererse irse adelante. Y entonces propicia un diálogo, propicia un momento de diálogo con los discípulos. Y dice que los discípulos, pero ellos insistieron, ellos suplicaron, ellos le dijeron, ellos le hablaron.
ahí está este tercer momento, ¿no? Ese momento donde le suplicamos, le decimos, le agradecemos, Señor, quédate con nosotros, porque está anocheciendo. Y entonces, este tercer momento de orar con la Biblia implica precisamente que nosotros dispongamos nuestra vida, que nosotros le digamos a Cristo, a Jesús, a nuestro Dios, precisamente, entonemos un diálogo con Él. Quédate con nosotros, que le supliquemos, que le roguemos, que le digamos precisamente que se quede en nosotros. Entonces, este tercer momento es, yo ya escuché la palabra de Dios, ya me explicaron la palabra de Dios, y en ese momento de que se me empieza a quitar el velo de que me explicaron la palabra de Dios, debe llegar ese momento de pedir o entrar en ese diálogo con Cristo. Es decir, precisamente decirle a Cristo, ¿y tú qué me quieres decir con la palabra de Dios a mi vida? Es un diálogo con Él, no solamente es un monólogo, ¿verdad? De decir, yo estoy hablando y yo me contesto, es buscar un diálogo con Cristo, una relación con Él. Orar, entrar en ese momento de oración, decirle, Señor, vamos a insistir, vamos a suplicar, vamos a pedir, vamos a agradecer. Quédate con nosotros, Señor. Dice, entró este cuarto punto, este cuarto escalón, repito, ya no depende de nosotros. Este cuarto escalón es el momento donde Cristo, donde Dios precisamente se queda con nosotros. Ese momento donde yo tengo que vivir la palabra de Dios, lo que ese diálogo ha suscitado conmigo en mi vida, yo tengo que llevarlo a la vida, yo lo tengo que llevar a mi vida cotidiana. ¿Qué me dijo la palabra de Dios? Y entonces, en la lectio divina se dice, ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a partir de que la palabra de Dios ha entrado en mi vida? ¿Voy a seguir siendo el mismo? ¿Voy a seguir ignorando las palabras de Cristo? ¿O voy a procurar que Dios encarnado, el verbo encarnado, la palabra hecha carne, precisamente viva en mí? Entonces eso es lo que yo voy a buscar, que la palabra precisamente viva en mí, y diciéndole, Señor, aquí estoy. Porque este cuarto punto ya no depende de nosotros, es depender de Dios. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a ayúdame a ver qué es lo que la palabra de Dios está suscitando en mí? Y ahora sí, vive tú en mí para yo poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Es decir, Señor, yo quiero una dependencia de ti, de tu palabra. ¿Sí? Quiero depender de tu palabra y quiero vivir conforme a tu palabra. Y precisamente dice, y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan y que desapareció porque estaba con ellos. Ya es un Cristo que ya no estaba a su lado. Como dice San Agustín, yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí. ¿No? Y es precisamente en la Eucaristía donde Cristo puede ya, el verbo hecho carne, vivir y habitar en cada uno de nosotros. Sí, el culmen del cristiano es estar precisamente ahí con Cristo, tener ese encuentro, ¿no? Y la liturgia precisamente de nuestra Eucaristía, a eso nos lleva, a encontrarnos con Cristo, a leer la palabra de Dios, a meditar, a orar y que Cristo entre en nuestra vida. Así es como vamos a procurar precisamente orar con nuestra Biblia. Yo, por ejemplo, muchos de ustedes posiblemente se hagan el propósito en este mes de septiembre de empezar a leer la Biblia. Si es así, entonces voy a leer mi texto bíblico y entonces voy a buscar qué me dice
los padres de la iglesia? ¿Qué me dice alguien más? Los sacerdotes, ¿qué me dice el obispo? Voy a buscar los comentarios de mi misma Biblia. ¿Qué me dice de la palabra de Dios? Que me expliquen la palabra de Dios. Y después de que encuentre una explicación, que medite lo que dice la palabra de Dios, voy a entrar en ese diálogo con Cristo. ¿Sí? Voy a entrar en ese diálogo con Cristo, en esa comunicación, en esa oración con Cristo, para quedarme al final en este último paso que le vamos a llamar la contemplación. Ese momento donde Cristo habita en mi vida, donde Cristo ya va a estar en mí, donde voy a pedir precisamente que Cristo, voy a dejar que Cristo viva en mi vida. Concederle a Dios ahora sí el señorío que le corresponde, decirle a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi casa, aquí está mi cuerpo, ahora sí, vamos a vivir la palabra de Dios. Yo creo que tú vives en mí, ahora vamos a reflejarlo allá afuera. Entonces, pues, de esto se trata esta lectio divina, que es precisamente la forma en que Cristo nos propone, o que la misma palabra nos propone, encontrarnos con Él, vivir con Él y que Él se quede con nosotros, ¿verdad? 3 pasos dependen de nosotros. Este cuarto paso es decirle a Dios, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras y vamos a echarle ganas, vamos a chambear juntos, ¿sí? Entonces, pues que todo lo que escuchamos en este momento, pues sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Marichuy, ¿algún comentario que quieras hacernos? No, pues gracias, buenas noches a todos. Me desconecté un ratito porque venía manejando y por ponerle silencio, creo que me salí. Te agradezco, maestro, la verdad es que yo creo que el mejor tema no pudiste haber tocado para el día de hoy. Yo traigo mucho la inquietud de las escrituras en este mes, de la palabra de Dios, de la Biblia, y ojalá que nos pongamos pues todos un propósito de que en este mes podamos hacerlo como práctica habitual para que se nos haga precisamente eso, un hábito, y depender de ella todo el tiempo, ¿no? Porque a veces como que no nos damos el tiempo para, o siempre tenemos muchas ocupaciones para. Sin embargo, pues ya nos habían explicado antes de la lección divina, hoy nos queda, bueno, a lo personal me queda muchísimo más clara, y pues muy, muy buen tema, maestro, muchas gracias, muy claro. ¿Sí me escucharon? Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos también yo. Yo también más que nada, buenas noches, agradecer también a Raúl y pues a todos los que hacemos posibles el que nos vamos a conectar, pues para seguir aprendiendo y conocer más a nuestro Señor, para tener ese conocimiento de Él y enamorarnos y vivirlo más. Entre más lo conozcamos, más nos enamoramos y más vivimos lo que Él nos pide, lo que Él nos pide, pero también la esperanza de que Él nos puede, teniendo la fe en Él, todo se puede. Entonces, pues gracias a todos, gracias al maestro Raúl que nos está instruyendo, nos está corrigiendo y nos está desmotivando también para seguir adelante en este apostolado. Muy bien, entonces, pues, faltan 6 minutos para las 9. Si quieren, vamos terminando con las oraciones, precisamente, y pues encomendarnos a Dios. La liturgia de nuestra iglesia, precisamente, nos invita a leer la Biblia en 3 años, prácticamente, pero tendríamos que estar siguiendo nuestras lecturas de diario, ¿no? Nuestras lecturas diarias, mi primera lectura, segundas, Salmo, precisamente es algo que nos invita, ¿no? Entonces, pues la invitación está, ¿no? Que de alguna forma nos propongamos leer la palabra de Dios. Por ahí yo recuerdo mucho, ¿no? Esas historias que muchas veces nos llevaban a meditar que la palabra de Dios, pues quien no lee la palabra de Dios se pierde de grandes bendiciones, ¿no? Entonces, como dice San Ambrosio de Milán, tengamos una entrevista. Él decía, leer las escrituras es tener una entrevista con Cristo.
Entonces, pues tengamos a diario nuestra entrevista con él y poder, ¿no?, estar muy bien alimentados en el momento de recibir precisamente la Eucaristía, este pan de vida, el mismo que nos ofrece para vivir en cada uno de nosotros. ¿Alguien le gustaría ayudarnos con las oraciones finales? Estamos hablando de las del ritual, ¿verdad, maestro? Sí, esas meras. Ok, si quieres yo, o alguien más ya las tiene a la mano. Que sean dos personas, Marichuy. ¿Les parece? Sí, lo seguimos a Marichuy. Yo sugiero que haya un lector y otro que conteste, y ya los demás en silencio, los que se apunten, para que no se distorsione todo las respuestas. Ok, no sé entonces... María de Jesús, que sea el primer coro, y otra persona que ya tenga el ritual ahí en mano, el segundo coro, y los demás nada más escuchamos las oraciones que ellos nos van guiando. Es en la página 621. Página 621. ¿Quién me sigue? Betty, Alex, ¿quién las tiene a la mano? Sí, las tenemos en la mano. Entonces este es el segundo coro, la respuesta. San José, esposo de María, protege a los adoradoras y adoradores y pide para nosotros la gracia de perseverar en ella y morir santamente. Santos ángeles custodios, guíennos para que seamos verdaderos adoradoras y adoradores en espíritu y en verdad. por los sacerdotes, Señor, llénalos de fe y de caridad pastoral. la mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tus mies. Por los fieles difuntos, en especial por los sacerdotes, nuestros familiares y adoradores. Por tu muerte y resurrección, admítelos, Señor, en tu reino. Aquí los tres, Alex, Betty. Santísima Trinidad, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos y esperamos en ti. Te amamos y te pedimos la gracia de vivir en unión íntima y constante contigo. Continúen. Padre misericordioso, de quien todo procede, te damos gracias por todos tus beneficios. Perdona nuestras faltas e ingratitudes y míranos con paternal bondad. Jesús, Salvador de los hombres, que en tu corazón nos manifiestas tu amor infinito y tus dolores sacerdotales, concédenos contemplarlos con amor agradecido, compartirlos contigo y ofrecerte un consuelo, alcanzando gracias en favor de tu iglesia y especialmente de los sacerdotes. Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, ven, habita en nuestras almas y para hacernos hostias vivas con Jesús, concédenos participar de su amor, pureza y sacrificio. Pidamos la gracia de vivir con María el misterio de la pasión de Cristo. Hago yo el primer coro y Betty o Alex el segundo coro, lo alternan. La Madre Piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y porque amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. San Miguel, protector nuestro, ruega por nosotros. concede, Señor y Dios nuestro, a tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y llévanos a gozar de las alegrías eternas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oración por adoración nocturna. Aquí Alejandro o Betty, o ambos entonaditos. En nombre de todos. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanas y hermanos adoradores. Tú los conoces personalmente, conoces su nombre, sus virtudes y sus defectos, su fortaleza y sus debilidades.
Sabes toda su historia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas, no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad a imitación de Jesucristo, sacerdote y víctima, no por sus palabras o por sus obras, sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, especialmente los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos. Todos son un regalo para mí, un verdadero sacramento, signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos. Dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para ellos sacramento vivo de la presencia de Jesús. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Marchemos en paz. En el nombre de Cristo. Amén. Hay una oración, maestro Raúl, si me permiten hacerla, está chiquita, a lo mejor algunos la tienen. Ahí en el templo expiatorio, abajo en la notaría, las están, no sé si vendiendo o regalando, creo que puedes tomar unas. Pero es pidiendo a la Virgen Santísima de Zapopan su intercesión para que esta pandemia pronto termine y ofrecerla, bueno, por todos estos personas tantísimas que están sufriendo, sobre todo personas mayores de la tercera edad, que ya han muerto, pues, familias, digamos, padre, madre, o contagiados. Entonces, si me permiten un segundito, aquí la tengo a la mano. Por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por sus necesidades, que son inmensas las personas que están sufriendo por esta situación y por otras de salud y de estrés y de tristeza, de ansiedad, de depresión también, y eso les está acarreando otros problemas también físicos. De desempleo, María. De desempleo, de economía. Hay mucha necesidad de empleo. Es, y eso también está causando pues mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha depresión. Pedimos por todas estas grandes necesidades y que la Virgen Santísima, bajo la vocación de Zapopan, nos haga este milagro de que pronto esta pandemia pueda terminar en nuestro mundo y en nuestro país, que ya no sigan los contagios ni las muertes. Es la oración a Nuestra Señora de Zapopan ante la actual epidemia. Madre Santísima, Nuestra Señora de Zapopan, en ti, Virgen fiel, Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Concédenos auxilio en este momento de prueba que estamos viviendo. Madre nuestra de Zapopan, a ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad, responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. Que volvamos nuestros ojos al Padre y leamos los signos de su gracia. De tu mano caminamos confiados, patrona de esta iglesia que peregrina en Guadalajara. Que pastores y fieles confiemos en tu auxilio, haciendo lo que nos toca y sirviendo con alegría a cuantos nos necesitan, mostrando a todos el rostro misericordioso del Padre. Amén. Amén. Maestro, entonces la próxima semana continuamos. Ya me perdí. No sé si voy a continuar la próxima semana. Yo tendría no sé, porque hemos dicho que cada 15 días, pero no sé si quieren que sea cada semana. No sé, si quieren lo dialogamos. Miren, también cuando se había pedido, perdón. Sí, si quieren lo dialogamos en el chat, si quieren. Si quieren que continúe cada 15 días o cada semana. Creo que entre los avisos, no sé qué avisos existan, creo que de la Junta del día 7. Creo que había de la un aviso Junta por del ahí. próximo domingo del presidente, sí, que nos están pues pidiendo con todas las medidas obviamente de seguridad y tendrán ahí sus espacios bien definidos, pero que ojalá puedan asistir todos los presidentes y si no pueden por motivo de salud o porque se están cuidando pues por su salud misma para prevenir, pues que pudieran mandar a un representante de su sección, pero que hubiera presencia. Somos poquitos ahorita los que estamos en el chat, a pesar de que muchos son los que dijeron que sí, pero bueno, nos sirve muchísimo, es un alimento para nuestro espíritu y una motivación pues que no se nos olvide de estar en esa unidad también en oración y preparándonos. Juan nada más tenía la inquietud también, maestro Raúl, de que
él comentó algo así como esperarnos, propuso por el hecho de retomar el plan pastoral, el plan de trabajo de la adoración nocturna, pero los temas que tú nos tengas preparados, comúnmente todos los cierras tú, es decir, o sea, aunque haya una continuidad, cualquier tema realmente no se quedaría inconcluso, o sea, así como yo observo que tú los planeas y los das. Entonces, ya no redondeé con Juan, pero yo pensaba pues tomar el plan y hablar contigo para retomar como el plan espiritual que nos dan, que les propone el librito, vaya. Pero sí, yo creo que sería más adelante, empezar a partir de septiembre 15 por ahí, empezar, después del 16. Y no sé si me están escuchando, pero me están dando una llamada, no se corta, ¿verdad? No. No, no se corta. No, ¿verdad? Ah, ok, es que ya dejó de sonar. Entonces, igual, por si hubiera un cambio de planes en cuanto al temario, no habría problema contigo, ¿verdad? Nada más para ver con Juan y definir si continuamos en la parte que nos propone el plan, que yo la verdad no lo he revisado, o sea, como no hemos ido juntas así, tu tema siempre ha sido el que tú propones y que está muy bien, pero nomás por si hubiera algún cambio, pues podamos retomar el rumbo en cuestión del tema. Sí, perfecto, yo estoy, pues, ¿no? También parte de mi vocación, o en lo particular me llama mucho la atención, pues es la obediencia, ¿no? Y también se debe obediencia a mis coordinadores, y claro, con gusto retomamos cualquier tema pues que se nos pida, ahí estamos también a sus órdenes. Y ya que me diga Juan, pero mientras tú sigues con tu plan, con lo que tienes planeado para nosotros. Sí, yo tenía que continuar con los temas del catecismo de la iglesia, donde nos quedamos en el taller, y continuarle con eso. Sí, perfecto. Sí, ya íbamos a llegar a la oración del rey David, y si no me equivoco, ya enseguida ya sigue la oración de Jesús, precisamente, y es muy interesante cómo Jesús nos enseña a orar él mismo. Entonces, si gustan, repito, si se da la posibilidad, pues vemos esos temas, y si no, pues ahora sí, no, la gracia del Espíritu pues nos va a proponer lo que necesitamos. Claro, de todos modos vamos a seguir teniendo la reunión de vicaría cada mes, prácticamente acuérdense que habíamos acordado en vez de las de canales hacer la de vicaría, y pues ahí ya podríamos también tomar el plan, ese sería otro aspecto a ver con Juan, pues que el plan lo tomáramos con los temas en la vicaría, ¿sí? Y lo del taller siguiéramos con lo que estamos con el catecismo, está bien, se me hace perfecto. Lo vemos con Juan ya nada más para redondear. Perfecto, muy bien, pues ahí estamos también a sus órdenes, ¿sale? Y pues un gusto verlos a todos, a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Saludos a todos. Saludos Dios para les la cámara, bendiga. para sacarles una foto. Ay, sí. Whisky. Maestro, A esta es ver, mucha tecnología para mí. Si le pico algo, me voy a salir del chat. No me haga picarle porque me le voy. Bueno, sí, entonces. De milagro me pude Entonces, conectar con la saludos. ayuda de Alex. Perfecto, Saludos. muy bien, muchísimas gracias, y cuídense mucho, sale, que descansen, Igualmente, que pasen muy maestro, buena bendigo de su noche. bebé. Bye. No sé Dios qué. los bendiga. Oraciones. Cuide siempre. Hasta luego. Cuídense. Cuídate, Buenas noches a Sergio. todos. Cuídense, saludos. ¿Y ahora cómo me salgo? Mari, ¿cómo me salgo de aquí? Ay, deja veo. ¿Dónde le pico? Mira, en colgar, está como un telefonito. Está el auricular ahí. Creo que si le Espérame. picas ahí te sale. No, ya no sé Ah. dónde. ¿No se ve bajito como estás en el celular? Sí. En la parte inferior izquierda se ve el telefonito. Pues ¿No? aquí le pico. Si me voy, me fui. Si no, pues quién sabe. Si no, eso te sacamos todos. Salir. No, qué Te vas a grosera. quedar solita. Que descansen. Buenas noches. Buenas Bye, noches. hermano. Cuídense. Igual Bye. ustedes, gracias. ¿Dónde me salgo? Aquí. Ay, bien dijo Mari, te vas a quedar.